Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos encuentre. Mi nombre es Antonio Arias. Está conmigo el maestro García, como siempre, acompañándome como mi compañero de fórmula, y Patricia Mercado, una compañera de especialista en migración y cantidad de estudios y análisis que ha hecho sobre el proceso de movilidad humana. La historia de las palabras, más que nada, se basa en las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Maya nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento se dieron el tiempo y el trabajo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras, corrientes de agua, hasta alisar las piedras, llevarlas a hacer unos espejos, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros, y en el reflejo, el uno y el otro, nos convertimos los dos en uno, y al separarnos aprendimos un poco el uno del otro. Y eso es en lo que se basa este programa, en una plática basada en reflejo de experiencias mutuas. Pues agradeciéndote, Patricia, que nos hagas el favor de tu tiempo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Gracias a todos y un gusto estar en esta conversación. Uh-huh. Bueno, en este programa estamos tratando de establecer, en donde inicialmente nos ayudaste con más allá de la consulta. En este programa lo que pedimos a las personas que nos hacen favor de brindarnos su tiempo, que nos den un bosquejo personal, algo fuera de su figura pública, donde naciste y no le jalabas las trenzas a las muchachas, y no ¿quién es Patricia en términos familiares, para que la gente se familiarice contigo como persona. Por supuesto, gracias. Pues bueno, yo soy Patricia Mercado Sánchez, nací en Fresnillo, Zacatecas. Tengo una familia muy numerosa, somos 7 hermanos, 30 sobrinos y demás. Estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Guadalajara y trabajé por 15 años como periodista en el periódico El Economista, acá en la Ciudad de México. Tengo un hijo de 8 años. Y ahora soy fundadora y directora de Conexión Migrante, que es una página web que se dedica a ofrecer información de calidad a los migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos. Y pues básicamente eso, me dediqué muchos años al periodismo económico y financiero, pero finalmente encontré pues que ofrecer información de calidad a poblaciones vulnerables es una tarea fundamental que no muchos periodistas hacemos y que es muy importante para que estas comunidades tengan pues información de calidad fidedigna y que les permita tomar mejores decisiones, básicamente. Uh-huh. Bueno, pues el tema es la continuidad de lo que intentamos hacer con lo que en más allá de la consulta, y el tema es migración, uh-huh, pero no propiamente la movilidad humana, sino sus causas. Y así dentro de eso, lo que intentamos al menos complementar una plática que se hace difícil por la abstracción. Todos tenemos distintas reacciones a algo, porque es la abstracción en sí, como que tratas de expresar tu experiencia y tu madurez a través de esta abstracción, y todos tenemos diferentes caminos a los que hemos llegado a nuestras conclusiones. Okay. Y antes de seguir continuando, porque luego soy bien diplomático y se me olvida, me meto en mi mente y no presento al maestro García. Maestro García, pues aquí ya la gente sabe de nosotros. Hay un bosquejo pequeño para los que nos escuchan por primera vez. No, soy de la segunda generación, nacida aquí en California. Las dos familias, abuelos paternos y abuelos maternos son de Jalisco. Yo digo, soy descendiente de hillbillies de Jalisco porque son gente alejados de la ciudad, como dicen algunos, excéntricos, porque están lejos del centro. Los primeros 27 años de mi vida los pasé en el Valle de San Joaquín, en un sector agrícola, pues siempre, pues hasta terminar los estudios de bachillerato no podía conseguir trabajo fuera de la agricultura. Así pues tenía esta experiencia de crecer
entre mexicanos y mexicanos del campo. Así pues, uno de los colegas de la universidad donde trabajé 40 años, me decía el rancherito, y yo dije, yo sí, soy rancherito, pero no tanto, ¿ok? Pero ya tenemos tiempo, Antonio, tú y yo, de metiches y pediches, y ojalá que seguimos años más. Pues a ver qué tanto nos da la vida, maestro, porque también se nos está cansando el caballo. Yo me siento todavía joven, pero la realidad es otra. No. Bueno, Patricia, el problema, el tema en sí es migración, pero más que nada sus causas y tratar de trabajarla a través de la abstracción. ¿Cómo le entraríamos? ¿Cómo haría yo el planteamiento para no hacerlo tan confuso, para que iniciemos la plática? ¿O cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harías tú en este sentido? Pues mira, platicábamos apenas el viernes de las causas de la migración, particularmente la migración mexicana a Estados Unidos. Y bueno, hablábamos de las causas fundamentales, son las condiciones en las que vive la gente en este país, las pocas posibilidades de participación que tiene la gente, la corrupción, el abuso. Sabes que he estado pensando este fin de semana mucho en un migrante que conocí, que ahora ya vive acá en Hidalgo, y él intentó cruzar 20 y tantas veces a Estados Unidos. Ese es su récord, digamos. Pero platicas con él y te cuenta su historia, y yo siempre le preguntaba, pero ¿por qué te fuiste o por qué intentaste tantas veces irte? Y me empezó a contar su historia de cómo había él intentado ponerse a trabajar y abrir un negocio y alguien lo robó y el otro abusó y el presidente municipal lo abusó. Y todo el sistema te lleva y te acorrala a tomar decisiones, yo le digo muy valientes, porque no cualquiera se anima a migrar, pero evidentemente presionado por condiciones poco adecuadas para crecer y para sobrevivir, ¿no? Yo trato siempre de empezar con lo que a mí me afectó, me despertó a una situación de miedo cuando estuve ahí en mis curiosidades, tratar de entender lo que está a mi alrededor. Entré con un grupo que estaba estudiando Hegel y ellos estaban estudiando Why Hegel, Why Now, ¿por qué Hegel, por qué ahora? Y estaban ellos estudiando en ese tiempo en que yo entré a la fenomenología del espíritu de Hegel, en donde está la parte de esclavo y amo. Y todos ven la parte de esclavo y amo como dos partes, el sometido y el que somete. Y yo, al menos desde mi entender, yo vi tres partes. Y es la cosa en sí, la capacidad o la creativa del ser humano, los satisfactores humanos, lo que nos da, lo que ocupamos para vivir, y un techo, comida, todos los enseres que ocupamos. Y yo lo que vi fue que el pleito es alrededor de esa capacidad productiva de uno que somete al otro, y se crea una relación social en la cual todos estamos muy inmersos en ellos y no alcanzamos a ver nuestro papel, y cuando lo vemos a la desesperada. Ya cuando la violencia llega a extremos, el sometimiento llega a extremos, y la gente, solo por tratar de cambiar su condición de sufrimiento, se confronta al opresor. Pero no hay un sentido o un entendimiento del por qué a fondo. Y yo pienso que hoy lo que tenemos que cambiar es algo más que un gobierno, algo más que confrontarnos para adquirir poder. Tenemos que cambiar la relación social alrededor de esta capacidad productiva. La relación tiene que ser en forma tal que nos ayude a todos a crecer en forma mutua, y el dominio sea mínimo, y hay una conciencia desarrollada para que si se llega a empezar a denigrar, haya suficiente capacidad de entendimiento para no permitirlo, ir trabajando esta dinámica. ¿Cómo verías tú esto alrededor de esto, de este análisis o de este planteamiento? ¿Me preguntaste a mí? Sí. A mí me parece que tienes toda la razón, y yo diría, básicamente es un asunto de justicia.
¿no? Ujú. De ser justos con lo que hacemos, de ser justos con lo que producimos, de ser justos con los demás, de respeto, y que es algo que, como dices tú, no es un asunto de quién llega al gobierno, porque lo que hemos visto en los últimos años es que sean del partido que sean, todos traen las mismas malas costumbres, pero yo sí creo que porque tenemos una estructura que ha permitido todos esos abusos, y que ha abusado de una gran parte de la población que no tiene ni voz, ni voto, ni opinión en ningún momento, básicamente. En esa dinámica, lo que me dicen a mí es de que, o lo que yo entendí, y junto con todos, hay tratar de desembarazar este tipo de planteamientos, el sometimiento es aceptado. El que está en una condición pues está hincado, está sometido, a veces no se da cuenta ni siquiera que está ahí. Y, es en el despertar a esa realidad en donde pueden surgir los cambios. Y tú ves que hay gente que se ofrecen ciertas oportunidades, porque dentro de lo que yo también vi en ese planteamiento es que el opresor necesita una justificación moral a su existencia. Necesita que creas en la justicia de él o en la democracia, que no es más que un juego de números y no es digamos, yo considero la democracia como un diálogo social en donde selecciona el mejor para solucionar el problema enfrente, y esa persona es responsable frente a todos y no puede abusar de la confianza dada. Y es de todos, por todos y para todos. No es un juego de números donde se seleccionas a quien ya en forma inmesurada se puede reprimir o robar o engañar. Esa no es la democracia. Este es un juego de números. Entonces, ¿cómo en esa justificación social nosotros aceptamos o no alcanzamos a ver lo que se nos está haciendo? ¿Qué piensas? Pues que eso es un mundo ideal, el concepto que tiene de democracia. Si vemos, pues lo más cercano que tenemos a la democracia es un juego de números, es un juego de poder, es un juego de los que están hasta arriba tratando de repartirse el pastel, digamos, pero que es lo más cercano que nos podría llevar a ponernos de acuerdo como seres humanos. Si vemos la democracia como debiera ser o como más o menos es sueca o derecha en muchos países, pues te permite acuerdos para darle gobernabilidad a un país y para darle oportunidades a la gente. El tema es que, por ejemplo, yo veo en México el tema de la democracia y de los procesos electorales, y no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con, yo no dudo que el voto se respeta, se cuenta, eso no tengo duda alguna, pero el proceso previo a ir y votar es una cosa espantosa, es una cosa de corrupción, de compra de voto. Somos ahí es donde me molesta mucho el tema, porque los mexicanos de veras que somos talentosos y le usamos muchas veces ese talento para desarrollar unas cosas tan intrincadas y tan complicadas en materia de corrupción, y lo hacemos tan bien que bueno, ¿por qué no podemos usar ese mismo talento para hacer las cosas buenas y que le beneficien a la gente? Pero ves, en los procesos electorales, aún con todos los candados que tiene el sistema electoral mexicano, hay un trabajo previo para comprar el voto que de verdad es un esquema muy complicado y que se desarrolla y que les funciona y que sale bien. Y no solamente de los priistas, todos los partidos son exactamente lo mismo. Uh-huh. En una ocasión alguien me preguntó que el gobierno mexicano era corrupto, era asesino, era todo. Yo lo que le dije, mira, dice, al gobierno mexicano lo puedes acusar de todo, de lo bueno y de lo malo, y tienes razón. Lo que no lo puedes acusar es de pendejo. Estos han sabido manejar a la población en forma más eficaz que ningún otro país,
y se han perpetuado independientemente de los cambios de bandera. Sigue siendo la misma estructura de dominio. Y esto es lo que provoca, y este es el fondo de este tipo de desgracia humana, que hace que la gente se movilice a tratar de buscar una nueva condición, una nueva posibilidad de vida. Exacto. Y este es el problema de fondo que creo que nos cuesta trabajo analizar, porque estamos hasta cierto punto con la mente absorta dentro de lo que ellos nos han metido para tener una aceptación o una justificación a nosotros no hacer nada o llegar al miedo y paralizarnos. Sí. ¿Cómo ves eso? Pues lo que decíamos, se han desarrollado esquemas de vida política que siguen funcionando, que siguen vigentes, que siguen operando. Yo no veo, lo que más me preocupa en este momento es, no veo ninguna alternativa nueva ni diferente que nos permita tomar una decisión que vaya a beneficiar a este país. Yo no sé qué vaya a pasar en la elección del siguiente año, pero no veo ni de parte de Morena, que es la fuerza política más importante en este momento en México, ni de parte de los otros partidos, una actitud diferente con los ciudadanos. Es ese clientelismo permanente podríamos decir, del opresor, pero que también a la gente que es dominada le gusta, porque está más fácil. Ganas menos dinero, pero trabajas menos, ¿no? Entonces, sí ves, a mí me preocupa mucho lo que va a pasar con México en los próximos 10 años, porque yo no veo una sola figura política que verdaderamente tenga un compromiso real con este país. Maestro, pues hemos platicado de esto, pues sepa la fregada por cuánto tiempo, ¿no? Y siempre salimos hechos bolas. ¿Qué piensa usted de esto? Una dinámica, la misma dinámica de muchas pláticas que hemos tenido, pero las conclusiones siempre son un poquito personales y abonan al entendimiento. ¿Qué piensa, maestro? Bueno, parte del problema es que echan la culpa al pueblo. Y este es el truco de siempre. Dicen, no, pues la gente se va apaciguada, se está contento. Y no, es que como decías, si no vemos alternativa, pues entonces para uno cree que no hay solución, entonces ni modo, hay que aguantar esto y seguir adelante a ver cómo me salvo yo. Y de ahí surge para mí un gran problema. Porque cuando se enfoca uno solamente en cómo y dónde salgo yo y no se ve en la situación como un compromiso comunal, un compromiso de varios, entonces buscamos la solución personal y sálvese el que se pueda. Entonces el cuestionamiento y la búsqueda de algo mejor se hace más difícil y a veces casi me siento que es imposible que mucha gente vea la posibilidad de otro mundo, pero ahí está la falta de imaginación que no podemos ni considerar una opción mejor, que ni modo, yo me salvo y sálvese que se pueda. Y el problema fundamental de poner otra visión posible y alcanzable nos corta las posibilidades y ahí vamos flotando con el corriente. Maestro, yo creo que lo que usted acaba de decir tiene absoluta razón. No tenemos ese sentido de comunidad. Es lo que pase adentro de mi casa y afuerita ya no me importa. Y eso ha causado que el tejido social esté muy dañado porque hay un egoísmo de voy a solucionar mi vida, mi parte, y lo que le sucede al destino y a mi comunidad y a la sociedad, ese no es mi problema. Y mientras no tengamos ese sentido de ayuda, de comunidad, de entre todos podemos resolver este problema, va a ser muy complicado que México verdaderamente ofrezca una solución real. Yo regreso a la abstracción de Hegel sobre la
la aceptación del sometido, del esclavo, a no querer confrontar su verdad, a encerrarse en sí mismo o caer al conformismo y no empezar a buscar cómo platicar con otros para entender la posición en la que están y en forma conjunta, como la historia de las palabras, tener reflejo el uno y el otro y empezar a entender qué pasa o por qué pasa. Y mucho de esto es por diseño, por lo que decía anteriormente, el gobierno de México puede ser lo que sea, menos pendejo. Y te condiciona lo que acusa Obrador al porfiriato, te maicea, te da una pequeña dádiva, te hace dependiente y agradecido y ya no alcanzas a ver más allá de la condición que te han impuesto. Pero ¿cómo con todo esto ver que el que está en esa condición no quiere ni siquiera verla, inclusive alaba a quien lo somete porque le está dando algo? ¿Cómo rompemos eso? Porque ahorita viene el tema que nos trajo a esta plática, lo de migración, que la gente busca alternativas para no llegar a condiciones un poco ya más confrontativas por la desesperación a la que lo pueden llevar. Y ese es en parte mi miedo al futuro. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo verías tú esto, Patricia? Pues creo que debemos ser más autocríticos como sociedad. A mí me parece que siempre terminamos culpando al gobierno de todos nuestros males porque es más fácil eso que tomar las riendas de las cosas y confrontar. No estamos acostumbrados a eso los mexicanos y la gente yo creo que busca confrontar y que no encuentra ninguna solución es la que migra. Tienes que buscar otro camino, tienes que buscar otras alternativas, porque lo que ves y lo que te ofrece las condiciones en las que estés no son ni suficientes ni buenas para ti ni para tu familia, ¿no? El huir, pienso yo que es el primer paso, el tratar de cambiar tus circunstancias para tratar de aliviar en algo la condición que te han impuesto. Es el primer paso a ello, pero ya cuando te encuentras acorralado es lo que me empieza a preocupar y no hay una reflexión desde nosotros en qué vamos a hacer como sociedad, cómo cuando esto se intente cambiar, ¿a qué va a cambiar? Porque, y ese es en parte lo que yo, constante pleito con los canijos marxistas, que yo creo que a veces unos de ellos son marcianos, porque pues nomás no los entiendo, ¿eh? I mean, ves al menos lo que Marx vio en su momento a través de Hegel, a través de haber estudiado el desarrollo del pensamiento con cantidad de cosas, que lo primero que se tiene que dar es la lucha de las ideas. Lo que primero que tenemos que tener un entendimiento claro de la realidad antes de la confrontación, antes de la lucha de clases. Y todos, la mayoría de la gente empieza a ver la confrontación como salida única. Y aunque es difícil, y a las personas que empiecen a pensar o a ver o llevar a otros a una forma de pensar distinta, también se ponen en riesgo. Si ese momento, estas condiciones que se están impuestos, no las hacemos entendibles para tratar de entender a qué y cómo vamos a cambiar las cosas, lo que viene, lo que me da miedo, es una confrontación sin sentido, un sacrificio y un baño de sangre con un objetivo o muy limitado o idealista, soñador. No sé qué pienses, ¿estoy yo viendo monos con tranchete o...? No, pero a mí me parece todavía más peligroso que el control y la toma de decisiones la empiecen a tomar grupos que no buscan ningún beneficio social como la delincuencia organizada. A mí esa parte me tiene preocupada porque mucho del desplazamiento que se está dando interno en México y luego de la migración hacia otros países es debido a la violencia y aquí hay comunidades enteras donde el único gobierno es la delincuencia organizada. Ya más, el baño de sangre ya está.
el baño de sangre ya está, y de verdad, yo que vengo del interior del país, creo que mi visión es muy diferente a la gente de la Ciudad de México que no ha vivido pues verdaderamente en carne propia la violencia del narco. Y el peligro es ese, porque mira, casi me leíste el pensamiento, iba yo a hablar del tema de la violencia, que es uno de los factores que en este momento pueden hacer tomar decisiones a mucha gente, y que es algo que no se está controlando, que no se está acotando, que no se está haciendo prácticamente nada. Bueno, Jeff, la persona que nos ayuda con las condiciones técnicas sobre lo que hacemos, al menos vamos a intentar hacer con más allá de la consulta. Él en una ocasión me dijo, dice, mira, dice, México poco a poco va caminando hacia una guerra civil. Y yo pienso que esto es todavía mucho más peor por los datos que tú tienes, también lo que yo he desarrollado hablando con víctimas de desaparición forzada y otras situaciones. México va básicamente a una especie de guerra campal. Hay cantidad de intereses políticos, de intereses de caciques locales. El gobierno federal, a pesar de que se ve fuerte, no es tan fuerte como todos estos grupos locales, como se ve en Aldama de Chiapas, como se ha visto ahora con la situación del agua, bastantes de casos en Michoacán, y toda esta serie de grupos armados con intereses propios, con deseo de territorio, nos pueden llevar a una condición que va más allá y es más cruel que una guerra civil. Por supuesto, por supuesto. Y eso a mí me da temor. Y una de las cosas que yo, déjame que los perros están queriendo pelear, es de estar en la casa y estar vivo en una área semi-rural, y aquí los canijos perros a veces no se quieren. Pero estar en paz. Al menos en la llamada. Me da temor por cuestión de que el pueblo generalmente busca a alguien que lo salve y no confrontar la realidad en su momento en el que está viviendo. Eso fue lo que nos dio, el problema del ícono fue lo que nos dio a nosotros este programa de radio. Cuando hice un escrito sobre el ícono y hice nada más la parte de Che Guevara, iba a hacer a Marcos para luego entrar con Obrador, pero no tanto un ataque a estas figuras, sino la dependencia emocional que la gente tiene en buscar un salvador y no ver la realidad. Lo que puso el Che Guevara cuando la penetración económica por la Alianza para el Progreso a Latinoamérica para controlar la expansión de ideas o el riesgo de que las ideas de Cuba se expandieran a Latinoamérica, lo hizo ver claro bien Che Guevara, pero todo el mundo se fue y se quedó en su imagen y nunca entendió lo que él intentaba decir para tratar de salvaguardar la situación que nos vino con la penetración económica en la Alianza para el Progreso. Con Marcos, los zapatistas, la convergencia entre el marxismo, la teología de la liberación y las formas de pensar del mundo maya, crearon este cuestionamiento al poder con las 10 demandas. Uh-huh. Surgió Marcos, todo el mundo se sentó y todos somos Marcos y nadie entendió el mensaje de los zapatistas. A hoy tenemos esta nueva esperanza de renovación y la gente se está centrando en el ícono, y el ícono para mí en lo particular, sea quien sea, es una dependencia emocional en donde la gente busca a quien lo salve y el otro busca a quien salvar, y entre los dos sacrifican la conciencia, y el ícono puede empezar a perder piso y dejarse llevar por su ego creyéndose omnipotente, y creo que es parte de lo que estamos viendo ahorita. Digo, yo en realidad tengo muchos años de conocer a Andrés Manuel López Obrador, de ver su trabajo, y nunca he creído nada, y me preocupa muchísimo que la gente lo creyó y creyó que él iba a hacer la solución al tema cuando él es parte del problema. Pero para mí me parece terrible que la gente, como dices tú, se centre en la persona
y piense que esa persona lo va a salvar, cuando lo único que te va a salvar es tú mismo, tu trabajo y lo que hagas por ti, por tu familia y por tu comunidad. Bueno, ese es el único camino, creo. Sí, las instituciones en sí, a mí el padre Prisciliano Peraza lo que me dijo, mira, dice Antonio, lo que se ocupa más que tratar de establecer o adquirir poder, él es establecimiento de principios. Es que sin principios no vas a caminar al futuro. Sí. Y no pueden ser los personajes, tienen que ser los principios. Y lo más sencillo, me dijo él, es la transparencia y la rendición de cuentas, porque si empiezas con un principio complejo, te vas a perder en él. Para ese eso se llega... Ese es el inicial, la transparencia. Uh-huh. Para eso se llega a él. Y hay otras de las cosas que causan esa desesperación humana que nos lleva a lo que platicamos con Alex, ¿no? Que ver la gente, ver los cuerpos tirados tratando de cruzar el desierto, y ver todo las consecuencias de todo esto ahí frente a sus ojos de él, ¿no? Y desesperarse. Una compañera con la que estuvieron trabajando por muchos años ahí en el sur de México para tratar de cambiar las condiciones de su pueblo en el sur de México, cerca del colegio de militar, un poquito más al sur. Trabajó mucho y corrieron riesgos, fueron amenazados, estuvieron a riesgo de perder su vida, y cuando lograron ellos ampararse bajo usos y costumbres, yo estaba en la montaña de Guerrero y no tenía yo comunicación. Cuando a los 3-4 días por fin me habló y me dijo, mira, dice Antonio, yo quería hablar contigo. Dice, yo no puedo con esto. La gente dice, es envidiosa, es aquí, quiere puestos, quiere todo esto, quiere aquello otro, quiere así, y yo ya estuvo, los voy a mandar a la jodida. Con una palabra un poco más altisonante, ¿no? y le dije, mira, le digo, todo lo que sufriste, todo lo que pasaste, todos los riesgos que estuvieron, las amenazas de muerte, no eran más que una condición de práctica para el problema que te viene. Lo menos que puedes hacer ahorita es correrle, porque lo que vas a hacer es haber batallado, haberte arriesgado para dejarle el plato servido a otros que no tienen ni conciencia ni consideración de nada. Hay que estar ahí para tratar de forzar el cambio. Hay que estar ahí para tratar de ver la dinámica que se nos ofrece y cómo avanzar las ideas más allá. Y en esto más allá de la consulta, pues he recibido varios vituperios de gente que conozco y sabe cómo piensa, porque calculan que uno ya entró o ya se alió con ellos en vez de no dejar que el cuestionamiento lo dominen ellos, o que la condición la dominen ellos, ir y cuestionarlos en su término. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué se hace tan difícil este tipo de procesos? ¿O qué no estoy entendiendo yo de ellos, ¿no? O ellos de mí? Sabes que yo creo que estamos muy enojados en general. Uh-huh. Tenemos toda la razón de estar enojados. Uh-huh. Pero como dices tú, así no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a poder dialogar, no vamos a poder resolver. Ofendiendo y confrontando no es un camino que ofrezca ningún tipo de solución. Creo que es exactamente el contrario. Y estamos en una época, no solo en México, yo creo que también en Estados Unidos, de confrontación. Me parece terrible porque no hay forma de dialogar ni de resolver nada. La confrontación únicamente destruye. Uh-huh. Y me parece que es un estilo de este gobierno. O sea, en lugar de decir, se acabó la historia, ya ganamos, está bien, vamos a celebrar y a burlarnos un ratito del que perdieron, y vamos a sentarnos a reconstruir este país en serio. Pero desde el día 1 ha sido confrontación y mover a la gente para que ofenda y para que diga unas cosas horribles, de verdad. A nosotros, en Conexión Migrante, nunca nos habían ofendido tanto como nos han ofendido en este gobierno, la gente. Digo, y por publicar cosas, ni siquiera de opinión, cosas de números, de no ha bajado el número de muertes, y la gente se enoja. Uh-huh. Y dices, ¿y por qué mejor no nos sentamos y dialogamos, como dices tú? Pero no hay interés, ¿eh? No, pero es parte en términos de
diferencia con otros que ven al marxismo, a mí no me alegra que lleguemos o seamos forzados a la lucha de clases, a la confrontación fratricida. Soy humanista y creo que no soy ajeno a la violencia, y la violencia a un punto u otro va a venir, y va a venir descarriada con todo esto que tenemos. Entonces, ¿cómo tratar de evitar que lleguemos a ese punto, o de perdida minimizarlo? Y en este sentido es lo que yo veo en la propuesta de Marx, o de Hegel, o de otros, los pensadores, es en el debate de las ideas, es en empezar a entender qué queremos y a dónde vemos. La opción contraria va a defender sus intereses, va a poner argumentos. Es que al final la relación alrededor de la propiedad, alrededor de la creatividad humana, de lo que nos da la naturaleza, tiene que ser en un beneficio común y para un crecimiento de nuestra propia conciencia, no para que unos se impongan a los otros. Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo creamos ese debate para evitar un baño de sangre? Uy, esa es una muy buena pregunta que no sé cómo contestarla. Bueno, primeramente, mira, yo me meto en líos acá por varios tiempos diciendo a la gente que Estados Unidos va por el sendero mexicano. Seguimos los pasos de México como ente política, ente económica, y esa es una ruta que nos va a llegar al desastre. Entonces, la gente tiene que, tenemos que desarrollar una perspectiva de que más allá de lo yo, porque acá cuando tratamos de entrar en debate con gente, es lo mismo. La gente no quiere discutir nada menos su propia visión de la realidad. Y hay que romper esa tendencia de la gente. Dice, no, por ejemplo, aquí, ¿cómo es posible que en la nación disque más poderosa, más de potencia económica más grande del mundo, que hay cada año más gente viviendo en las calles, debajo de puentes, donde puedan buscar un lugarcito para quedarse a vivir? Y luego los políticos municipales, así varios dicen, bueno, si vamos a poner albergue para la gente que no tiene casas, para la gente que está bien, no puede ser en sectores residenciales. Es que sí, necesitan casas, pero no entre nosotros, porque parece que cuando ven a esa gente creen que no compartimos la misma naturaleza, que son de otro tipo de ente. Entonces hay que romper esa visión de que no, todos somos socios en este negocio que llamamos patria. En vez de decir, no, yo tengo mi parte y yo tengo por bueno y bonito, tengo lo mío, y lástima que tú no has hecho esfuerzos suficientes para salvarte. Y para mí, pues hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que rechazar esa mentalidad, pero diario parece que es más difícil porque la política pública, la discusión pública, cívica que llevamos, pues va para abajo, nos va a llegar. Hay gente que conozco yo que ya casi su marea en línea, porque no nos podemos juntar en estas condiciones de COVID. Entonces, en los medios sociales dicen que no, pues hay que emigrar. Pues ¿a dónde? Algunos dicen Canadá. No, Canadá ya cerró la puerta, no nos van a aceptar. Entonces estamos aquí en las condiciones en que vivimos, y si no nos caen esas condiciones, entonces nosotros, cada quien, tenemos que meternos en cuestionar, en tratar de buscar otro mundo. Y es posible. Otro mundo es posible, pero la gente dice, no, yo tengo lo mío, ya, gracias. Y para mí eso es un problema básico. Patricia, poniendo las cosas en un poco más drásticas de lo que ya de por sí las hemos puesto,
hemos tratado nosotros de buscar a cómo discutir el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx, en donde Karl Marx, yo no lo había visto hasta que empecé a leer para prepararme para discutir con alguien eso. Lo que dice es que la gente empieza a entender algo, lo vence y viene violencia para tratar de someterlo a ese punto. Y vence esa barrera y viene más violencia para someterlo al siguiente punto. Y ahorita estás viendo que tenemos ya una estructura de violencia a nivel global después del levantamiento zapatista, después de la cuestión de Chiapas. Esta gente se preparó para tener una serie de controles sociales bastante sofisticados. La policía ya es una policía paramilitar con control y entrenamiento de masa. Y ya tenemos distintos elementos de guerra con distintos nombres, tanto el ejército, la marina y ahora la Guardia Nacional, en donde si la gente empieza a entender y a exigir más allá, el gobierno y el Estado va a aplicar ese nivel de violencia hacia la población, en cuanto a que se deje de tragar la píldora que le dan, que ya no aceptemos o empecemos a ver que en realidad la desafortunada situación a la que nos está llevando AMLO es insuficiente para controlarnos. Ya no nos tragamos la mentira, ya estamos viendo que esto va a la denigración. A pesar de todo, nos van a someter con mayor violencia. Y a diferencia, como dijo Gabino Palomares, dice, no tenemos condiciones opuestas, tenemos pequeñas diferencias. A diferencia de lo que dijo el maestro García, yo no veo la condición nacional, yo veo una condición humana. Toda la humanidad se tiene que embarcar en este tipo de cuestionamientos para tratar de buscar que lo que está rindiendo la naturaleza hacia nosotros ya está limitado y es precario. Nosotros estamos sujetos a la salud global, porque también nos va a llevar a condiciones de violencia. Y tenemos que empezar a entender que todo lo que hemos hecho como humanidad ya es insuficiente para la realidad que tenemos, tanto en la naturaleza como social. Y tenemos que empezar a vivir en forma tal vez más módica y empezar a entender qué y cómo nos reproducimos y empezar a retar todo lo que es nosotros mismos. Yo no creo que tengamos esa disposición. ¿Qué piensas? Pues no, tampoco creo que tengamos esa disposición, pero sí te creo y creo que tengo esperanza de que hay mucha gente que está trabajando en ese sentido. No son la mayoría, pero yo creo que poco a poco podemos pues crear conciencia y crear discusión y acercar a la gente a este sentido de comunidad que creo que nos falta por todos lados, ¿no? Sí, la democracia, el principio de la democracia es suficiente. El socialismo, el concepto del otro en el cristianismo, el concepto de los deseos en el budismo, cantidad de cosas que el ser humano ha puesto enfrente para tratar de buscar un entendimiento entre sí y una integración a la naturaleza. Pero nos gana la avaricia, nos gana el yo, el solo para mí. Y si solo cuido a mi familia y no me meto en nada, empezamos a descuidar o a hacernos ciegos a la violencia, a la realidad que se está provocando alrededor, y no nos hacemos todos responsables de empezar a buscar una resolución. Lo que hicieron las comunitarias crearon una belleza con el proceso de la reeducación. Por problemas internos y tanto la intromisión del gobierno, ese proceso social está allí y es viable. Está ahorita un poco extraviado. ¿Cómo empezamos a ver nuestra trayectoria histórica? Lo que te había dicho del uso de la historia no es lo que ganamos, sino porque hemos perdido lo que hemos ganado. Esta belleza de las comunitarias, de la reeducación, de la justicia que reivindica, que reintegra al ser humano, al ofensor, a su propia comunidad y lo prepara para que sea funcional en ella. Es una belleza creada por nosotros mismos, nuestro sufrir, nuestras comunidades. ¿Cómo empezamos a ver y a rescatar eso?
¿cómo reflexionamos en eso? No sé. Pues yo tampoco lo sé, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo cotidiano, y hay que buscar mecanismos de diálogo. Uh-huh. Yo creo que ese es el camino. Y también, no solamente es de visión, pero hay que ponerlo en práctica. Como decir que si hay gente que no se lleva con el corriente, y lo bueno es que muchas de esas gentes, aunque sea minoría, se pone en práctica los esfuerzos para construir un mundo más solidario. Así es. Y hay que hacerlo hay que enseñar con hechos también, no solamente el mundo de las ideas es sumamente importante, hay que entrarle a ¿sí? Mi madre decía, hechos son amores y no buenas razones. El tema en sí fue las causas de la migración, para tratar de llegar a esta plática que creo que directamente no tocó ese tema. No. Pero, no y sí. No y pero, sí. Sí, porque son las causas en sí. Yo creo que este no entendernos a nosotros mismos provoca esta condición de tratar de movilizarnos a donde tal vez tengamos un poco de paz, ¿no? A pesar del riesgo que se sigue. ¿Cómo verías tú más las causas, el problema de fondo o el problema humano de fondo? Pues mira, lo que pasa es que yo sí veo que hay una parte de la migración que no es mal, o sea, que no es mala, es como un estigma, ¿no? Sí es cierto que quien migra tiene que ser lo suficientemente valiente para hacerlo. No es fácil romper, digo, y tú lo sabes, no es fácil dejar atrás, no es fácil. Pero más allá de factores económicos y hay un deseo de mejorar, de vivir mejor, de ofrecerle mejores cosas a tu familia. Yo creo que esa es la base de por qué alguien se va de un lugar a otro. Y de ahí se pueden desprender mil circunstancias buenas y malas, pero sí es cierto que México ha creado las condiciones perfectas para perder a sus ciudadanos, para no importarle que se vayan, ¿no? A mí esa parte me parece muy dolorosa. Como país no hemos sabido retener a la gente que se ha ido. Pues yo no. Y México tiene con más de un siglo practicando esa política interna. Por supuesto. Por supuesto, y es terrible. Sí. No, yo no migré por situaciones de violencia o economía o algo, yo vago, empecé a caminar y correr y ver y terminé acá. No todo es malo, o sea, no todo es por tragedia, hay decisiones personales, ¿no? Sí. Y algunos dicen que es otra forma, es otro nivel de violencia personal. Mis padres se separaron, tuve apoyo económico hasta el fin, pero ya no tuve la guía normal de tener una familia estable, y pues empecé a la vagancia y a ver, inclusive a ser rechazado por la gente que me vio crear por la inmensidad de libertinaje a la que llegué. A los 27 años yo tenía una úlcera ya abierta de mi alcoholismo y mi vagancia. Pero pues ahí rectifico uno como puede, ¿ves? No terminé estudios, esperaba que estudiara mucho, que tuviera carrera, me veían con mente capacitada, pero pues no tenía la disposición de prepararme. Me tiré a la vagancia y aquí terminé poco a poco. Iba y venía, aprendí a pasar y venía, pero la vagancia me trajo, no soy yo un migrante económico. Un vago por naturaleza, alguien que observa y cuestiona y pues no sabe ni qué está observando ni qué está cuestionando, pero sigue haciéndolo. ¿Qué sugieres? ¿Cómo creamos el debate? ¿Cómo empezamos estos programas, este intento de aunque sea torpe o tal vez hasta confuso,
de crear una comunicación, un debate. Yo he invitado a los de Morena que vinieran a platicar con nosotros y me dijeron que sí. Y me dijeron que sí, me dijeron cuándo, pero no se presentaron. No me digas, pues es que no. Eso es lo grave, porque yo creo que lo que te iba a decir es, bueno, pues hay que crear un diálogo. No, pero para que haya un diálogo tiene que haber gente que quiera diálogo y gente que no. Uh-huh. Entonces, pues ahí sí no sé, no sabría yo qué decirte si los que debieran dialogar no quieren dialogar. Y es parte del problema en sí, o del problema que yo veo en El Salvador, en el ícono. Que la gente se pierde en la idolatría y ve a él como una solución única. Y el ícono o la persona, figura clave en un cambio social, tiene que tener una fuerza social que lo restrinja para que el cambio sea más significativo. Y es parte de lo que me preocupa, que la misma condición a la que hemos llegado. Para mí los zapatistas fueron los que le dieron el poder a Obrador. Fueron el cuestionamiento moral hacia la sociedad, y la sociedad no supo acatar el mensaje del cuestionamiento al poder, y trató de buscar otras formas de hacerlo y buscar otro Salvador. No alcanzó a entender el mensaje de Chiapas, y ahora tenemos que eso le dio poder a Obrador, con otra oportunidad de alguien moral, alguien capaz, pero el pueblo ciego a su propia realidad. Y pues eso, sí, la verdad estamos ciegos y es terrible. Y eso hace difícil, porque lo que se ocupa ahorita en estos momentos, la degradación a la que hemos llegado, la violencia a la que podemos llegar, aún con la que tenemos, que puede ser todavía 10 veces más fuerte, que es más allá de una guerra civil. Se ocupa un pueblo consciente para forzar los cambios que ahora el ícono en poder, al bajarlo al piso, nos puede llevar a ello. Y como que los mismos que llegaron a esta condición y proporción son sus propios enemigos, al no tratar de equilatar o evaluar su propia responsabilidad en este momento histórico. ¿Soy injusto o crees que es un juicio más o menos acertado? Creo que te quedas corto. Ay, qué malvada soy, ¿verdad? No. Pues creo que es gravísimo lo que pasa, pero también es una construcción histórica, porque la gente se ha acostumbrado a esto y cree que alguien les va a resolver la historia y el tema, y no. Tenemos que meter mucho trabajo propio y mucho convencimiento y mucha humildad y mucha reflexión, lo cual no existe, ¿no? Y es gravísimo, porque se están tomando pues malas decisiones a costa de un país que pues no despierta, ¿verdad? Yo pedí, y a varios le dije que la oportunidad que nos daba por manipulación política, que se me figura muy peligrosa esto de que está haciendo Obrador, por la reacción que los poderes, los grupos de interés, su afectación a ello puedan provocar a la sociedad. Y no son grupos económicos fuertes de los cuales dependemos, que si reaccionan pueden crear hambre, pueden crear desempleo, pueden crear armar gente, pueden crear una situación muy, muy canija que no va a ser fácil controlar en su expresión más mínima. Y no estamos preparados ni siquiera con condiciones comunales para autoalimentarnos, sino ollas comunes o cosas así, para tratar de atenuar la reacción de estas gentes. Encima de esto es en lo más ideal, que solo se les lleve a juicio, y al llevarlos a juicio tienen que salir cómplices, tienen que salir gente que tomó provecho, y esto va a avanzar más allá de lo que la estructura quiere permitir. Y ya se vieron pues muestras de que no lo va a permitir cuando el jefe de la Suprema Corte de Justicia dijo que no era posible llevarlos a juicio y que ellos se iban a oponer. La estructura va a reaccionar y se va a defender y va a tratar de salvarse y perpetuarse si es que puede. Pero también esto va a causar una reacción y condena. Y es lo que yo decía, la petición. Esto que hizo Obrador para firmar, para alguien que nunca ha votado, nunca se ha registrado, ni siquiera dice
servicio militar obligatorio, no marché para nada. Ah, está pidiendo a la gente que se involucre en esto para tratar de llevar este cuestionamiento más a fondo y empezar a ver y exigir quiénes, cuánto y en qué forma nos han robado y cómo podemos destituirlos. Llevar esto más lejos. A la vez, de alertar a la gente del peligro a lo que nos lleve socialmente a los que nos puede llevar esto. ¿Qué piensas? Creo que no sirve absolutamente de nada llamar a una consulta. Como te lo decía el viernes, me parece un engaño político terrible. Me parece querer seguir dándole a tole con el dedo a la gente creyendo que esos son los mecanismos para poder resolver los problemas de este país. Si los presidentes en lo personal o los equipos son culpables y hay pruebas y demás, no necesitas una consulta. Es que no lo necesitas. Mejor haz las cosas como lo tienes que hacer. Ahora, si no, es muy perverso llamar a una consulta cuando tú ya negociaste con Enrique Peña para no meterlo a la cárcel. Me parecería perversísimo. Esto es mi temor. Lo que no se está midiendo esto, no se está explorando esto. Se está explorando las emociones y esto, pero ya está aquí. Es una realidad que tenemos aquí ya vigente. ¿Cuáles son sus posibles consecuencias? Y no va a pasar nada. Porque si quisiera que algo pasara, ya hubieras metido a la cárcel a la mitad del gobierno anterior y a la otra mitad del otro gobierno. Como mínimo no los tendrías en tu gabinete, ¿no? Exacto, no los tendrías en tu gabinete. Ni permitirías que hagan cosas públicas que hay pruebas de sus raterías y no te importa. Porque es como si pasaras por un vaso purificador donde si estás con él todos tus pecados serán perdonados. Pues no, la verdad no. No, pero bueno, es la realidad que tenemos. Hay mucho que comentar, así es. Es la realidad que tenemos y yo presiento y percibo un peligro eminente porque eventualmente esto va a llevar a la gente a una especie de desengaño y un coraje contra algo o alguien. Pues el desempeño va a ser terrible porque no nos va a ir bien como país. No. No nos va a ir bien como país. Y también esto es más la elevación del ícono y la pérdida del peso del ícono al sentirse todavía un poco más infalible, sino más poderoso. Sin una sociedad que lo limite, que lo baje a un piso creíble y eventualmente hay una reacción que nos lleve a una imposición, básicamente una especie de dictadura, una especie de sometimiento más fuerte por los grupos afectados, económicamente afectados. Y a mí me da temor eso, que eso no se cuestione eso, y si se va a cuestionar, que se vaya un poco más lejos para empezar a tratar de recuperarnos y vernos como nación y como país, e incrementar las posibilidades de que si se surge una violencia por este tipo de acciones, al menos tengan una finalidad y un sentido un poco más noble que el dominio, que la manipulación. Pues esperemos que sí, Antonio. Hay mucho todavía que conversar. Yo me tengo que ir porque tengo trabajo por acá. Pero creo que uno de los caminos debiera ser el diálogo y pues ojalá la gente tomara un poco más de conciencia porque las cosas no se ven fáciles. No. Pues esta es la intención de fracase o no, o lo haga medias o no sepa cómo hacerlo, es la intención de este tipo de programas, de la historia de las palabras, ¿no? Tratar de ver si podemos en alguna forma reflexionar nuestra propia realidad. Así es. Patricia. Pues muchísimas gracias por la invitación, maestro, muchas gracias y espero que podamos escucharnos pronto. Pues mis agradecimientos a Pablo Pérez, que también tiene que venir a la plática, tiene mucho que ha visto él y tiene también una sencillez en su entrega y eso es importante. Yo a veces hago
o digo cosas que creo que me hacen muy complejas, o me han acusado de eso, Ajá. de que hago las cosas muy enredosas y no me entienden, pero... No, hombre, no, pues muchas no gracias. quieren, no quieren. Bueno, pues en lo último, fuera de las gracias, Patricia. Pues muchísimas gracias por todo, que visiten Conexión Migrante, que es una página que verdaderamente hacemos con un compromiso de ofrecer lo más cercano a información de calidad para los migrantes, y que estamos ahí para escucharlos y para hacer su voz. Okay. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, que estén bien. Un abrazo. Sí. Adiós. Hasta luego. Pues, maestro, nos quedan nos quedan unos minutos. Si acaso unos 5 o 3. ¿Qué piensa de esto? La hicimos muy enredosa. Diga. No, porque tiene la práctica, el diálogo tiene su propio orden interno. Y vamos de conexión a conexión. Entonces, así se tiene que seguir dialogando, platicando y no quedarnos callados, porque es parte del problema. Estamos tan ocupados, tan preocupados por lo nuestro, lo propio, que quedamos callados en cuanto a lo público, a lo social, y eso es un error tremendo. Hay que decir algo, dice que por lo menos, oye, pues se me hace que vamos mal, entonces pues ahí podemos comenzar a escarbar si vamos mal, en qué vamos mal y cuál es la solución, cuál es la alternativa. Que hay que rectificar, ¿no? Sí, porque no podemos el sendero por lo cual vamos ahorita, pues nos va a llegar al desastre tras desastre, y hay que cambiarlo, hay que evitarlo. Pero en lo que del mundo maya, en lo que yo entendí, ese es el propósito de caminar ir platicando, ir dialogando los opuestos, la gente que tiene distintas opiniones, hacia en un sendero que está lleno de abrojos, piedras, lleno de problemas, para irlos resolviendo hacia al futuro, no buscar el mundo ideal, porque simple y sencillamente no existe. No, pues eso sería funcionar como un mundo platónico, entonces. Pero miren, se me hace que no solamente de andar platicando, pero escuchando. Uh-huh. Hay que escuchar lo que dicen los demás, y luego a base de ese hecho de escuchar se puede entrar en un diálogo más profundo. Porque si los dos, o los dos partidos, los docentes nomás repiten lo que piensan y repiten lo que piensan, no hay cambio. Y hay que buscar ese cambio de pensamiento que se concretiza en la vida diaria. Y yo creo también, maestro, que todos creemos que damos la oportunidad al otro de decir lo que quiere, pero en realidad queremos imponer lo que nosotros pensamos. Y no es sencillo crear esa apertura para tratar de tener un pensamiento totalmente abierto y receptivo de los demás, ver y capturar lo que los demás tal vez nos tengan que decir, meditar en ello, y tal vez con ello modificar uno también su pensar y avanzar un poco más en vez de encerrarse en uno mismo. Pero no es fácil. No, porque yo tengo la razón y tú pues, andas en el error. ¿Para qué te voy a escuchar? No, yo tenía un profesor que dice que en inglés decía que nuestros pensamientos, lo que escribimos en la página de los ensayos, son nuestros queridos, y es muy, muy difícil acabar con nuestros propios queridos. A manera de broma, un camarada decía, mira, dice, nobody's perfect, but I'm so close.
You know? así casi todos estamos, nadie es perfecto, pero yo estoy tan cerquita. Sí, pues qué. Pero bueno, maestro, ya ahora sí, yo creo que ya estamos llegando al punto en el que tenemos que cortar la llamada, el programa. Si acaso un minuto o algo nos queda. ¿Cómo ves esta reflexión? ¿Seguimos caminando? Seguimos caminando. Y si hay estorbos en el camino, pues ahí pues los superamos y seguimos caminando como se pueda. Uh-huh. Bueno, pues llegando al término, esta fue la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras, creemos que si entendemos el por qué pensamos como pensamos, al entender nuestro pensamiento, tal vez podamos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias, donde quiera que usted nos haya escuchado.